voy a presentar a Emilia Pardo Bazán y necesitaríamos pues prácticamente un curso entero para poder estudiar a esta autora. Primero voy a explicaros un poquito el proyecto que tenemos, porque este proyecto forma parte de otros muchos proyectos que tenemos en el IES San Roque. Entonces, en primer lugar, decir que es un proyecto multidisciplinar que se combina con proyectos bien de fuera, como el proyecto Erasmus, o bien proyectos que tenemos en España y en Extremadura, como es el caso de Librarium, de Radio Edu. Tenemos una radio particular en el instituto. Tenemos aquí, la presentación va a estar a vuestra disposición y tenemos los enlaces, ¿vale? Fui coordinador del proyecto REBES, que es la red de bibliotecas escolares de Extremadura, donde hicimos una búsqueda, digamos, integrado nuestro proyecto en el proyecto de la cartoteca de autores europeos, en el proyecto Biomaps. Y, curiosamente, algunos biomaps que hemos realizado desde el Instituto San Roque, una editorial se ha interesado, sobre todo en el caso de las mujeres, y lo ha incluido en un libro de texto de la nueva ley educativa LOMLOE de segundo de la ESO en la materia de geografía e historia, ¿vale? Entonces aparece aquí como una serie de actividades, digamos, adicionales, ¿no? a los libros de texto tradicionales, ¿vale? Con respecto a la organización y recursos que hemos utilizado para realizar estas actividades, porque ya os digo que el Biomaps es una más, es la más importante y la que es la ocasión que estamos aquí hablando. Hemos utilizado diversas fuentes para la documentación, ¿vale? He enlazado todos los logotipos que veis aquí. La UNED ha sido también un referente en nuestra investigación. La biblioteca Lázaro Galdiano, que curiosamente conoció Emilia Pardo Bazán, pero me voy a centrar sobre todo en los libros de Emilia Pardo Bazán de Isabel Bourdiel y esta obra, que son varios autores que han recopilado 32 cartas que nos han servido para documentar la relación con otro de los autores que nos han reunido hoy aquí, que es Benito Pérez Galdós, y que creo que alguien por ahí lo va a tratar posteriormente, ¿vale? También hemos trabajado con el alumnado del IES San Roque en multitud de actividades, ¿vale? No me voy a detener aquí mucho porque me quiero meter rápido con el Biomaps, ¿vale? Aquí en esta actividad, el día contra la violencia de género, pues los chavales diseñaron la famosa puerta violeta y, bueno, eligieron una serie de canciones contra la violencia de género. Hicieron también varios paneles con fragmentos de la obra de Emilia Pardo Bazán y, bueno, luego los unieron y los tuvimos en una exposición, ¿vale? Tenemos aquí también enlaces a, digamos, lecturas poéticas de fragmentos de Pardo Bazán, y también hicimos programas de radio con motivo del 25N también contra la violencia de género, reproducción, sobre todo los recreos de esas canciones. Hicimos varias exposiciones también con motivo de Halloween, ¿vale? Porque también trabajó su faceta en las obras de misterio, ¿no? Vale, bueno, ya sí que me voy a meter en el Biomaps. En la portada intentamos seguir una uniformidad con todos los autores y el modelo ha sido la Biblioteca Cervantes Virtual, porque tiene una colección muy interesante de autores y nos interesaba también que apareciera la firma original. En el caso de Emilia Pardo Bazán, el reto era tremendo porque tiene una producción literaria muy extensa y, como veis en el título, pues fue novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, dramaturga, traductora, hablaba un montón de idiomas. Creo que le viene muy bien el proyecto Erasmus, porque de eso se trata, ¿no? De integrar. Y bueno, vamos, en mi caso de cómo organizar el Storyman, en nuestro caso, nos pareció muy interesante seleccionar o indicar años a lo largo de su biografía. Hemos colocado una primera parte que sería la introducción, donde hemos integrado con códigos y frame hacia la Biblioteca Cervantes Virtual, que tiene una colección de información muy grande. Hemos integrado también alguna imagen que ha hecho alguna de nuestras profesoras.
hemos puesto también un vídeo de la UNED que hace un trabajo magnífico de difusión de su obra, y hemos puesto también un programa editado también por mí en este caso, y bueno, hemos metido también algunas actividades. Emilia Pardo Bazán nace en La Coruña. Me parece muy interesante esta versión nueva, que es diferente a la clásica, porque si utilizáis vuestros móviles, tenéis ahí los códigos QR, permite la navegación por la cartografía. En la versión clásica no se podía. Y me parece también muy interesante porque simplemente con una ligera ojeada, el subtítulo ya nos da la clave de lo que se va a hablar y de lo que vamos a tratar. Un eje cronológico de lado único, que sería representado por esta línea, y ahí podemos poner los intervalos, podemos ir navegando desde aquí arriba o ir paso por paso, ¿no? Año por año, para poder, digamos, ir navegando por su biografía. Bien, nace en La Coruña, entonces tenemos aquí un montón de fotografías de su familia. Hemos geolocalizado su casa, ¿vale? Sabemos que al poco tiempo de nacer la van a trasladar un poquito más hacia el sur. Y también, si pinchamos aquí, que es digamos la iglesia parroquial donde se bautizó, si pinchamos aquí, pues nos lleva directamente a la fotografía, y en el enlace, vale, vemos su partida bautismal. Nos tiene que aquí, vale, aquí nos lleva. También lo hice con Carolina Coronado y me parecía bastante interesante poneros la primera. Bien, además tenían dos residencias, una en Sanjenjo y la otra en más famosa, el Pazo de Meirás, de la que hemos intentado rescatar fotografías de la época. Este dato creo que es importante. A los 9 años compone sus primeros versos. Eran de familia pudiente, ilustre, y bueno, había como un doble criterio en su educación, porque su padre, que pertenecía al Partido Liberal Progresista, era defensor ya de los derechos de las mujeres. Sin embargo, su madre sí que quería para ella una educación pues más clásica, quería que estudiara solfeo, quería que estudiara piano. Pero Emilia pues no atendió tanto a las teclas, pero sí atendió a las letras. En el caso del padre, que ya luchaba por los derechos de las mujeres, sabemos que a los 9 años ya le gustaba sus principales o sus obras favoritas al loro, porque nos suena a todos, le gustaba el Quijote, la Biblia o la Ilíada. O sea, imaginaos una niña de 9 años leyendo esas obras, ¿verdad? Sabemos que su formación, porque tuvo una formación exquisita, ya que eran de familia pudiente, se completó en Madrid, en un colegio francés, y también hemos conseguido geolocalizar. Este dato nos resultó bastante complicado, pero lo conseguimos acudiendo a varios libros y bueno, os podría contar miles de historias, ¿no? Bien, en esa formación se va a acercar sobre todo digamos, a la literatura francesa. Le encantaba el francés, creo que ese idioma es el que más le gustaba, ¿vale? Pero sabemos, bueno, aquí os he puesto nos lo ha puesto ante los compañeros, ese mapa SWIP, que lo que permite es, bueno, pues superponer un plano de la época. He conseguido uno de 1865 bastante ajustado a cómo es un plano en la actualidad. También su primera novela la hace con 13 años, Aficiones peligrosas. He intentado poner todos los enlaces para que en este Biomaps haya acceso a todas las obras a las que hagamos referencia, incluso, si es posible, las originales también. Normalmente nos van a llevar a enlaces a la Biblioteca Nacional, donde lo tienen todo digital. Y aquí ya se preocupaba por el afán creador que debían tener las mujeres, se preocupaba sobre todo por el tema de esas aficiones peligrosas, que no eran otras que las malas lecturas, y consideraban que eso era un peligro. Y os he puesto aquí esta famosa frase, que ella consideraba que la sociedad en esa época tenía estrechos criterios morales. Pues para una niña de 13 años no está nada mal. Esta obra, curiosamente, no se publicó hasta el año 2012, ¿vale? Se iba a publicar en principio en esa época, pero sí conseguimos, aquí tenéis un fragmento del manuscrito original que dio a un amigo suyo, José Lázaro Galdiano, que lo tenéis aquí. Con 15 años nada más escribe su primer cuento. Escribiría más de 600 cuentos a lo largo de su vida.
y por esa época conoce a quien sería su marido, que es José Quiroga, con quien se casa en 1868 en plena, los que habéis estudiado segundo bachillerato de Historia de España, pues la Revolución de 1868. Se casa, como no, en el Pazo de Meirás, en la capilla. Tenemos ahí una fotografía, propiedad de los padres de la novia. Y bueno, en 1869 se va a trasladar a vivir a Madrid porque su padre, dentro del Partido Liberal Progresista, pues es diputado de las Cortes por La Coruña. Hemos geolocalizado el lugar exacto donde se traslada, ¿vale? E incluso fotografías de la época, o por lo menos la más aproximada que hemos encontrado de esa época. Tenemos información de su vida en Madrid, facilitado por la UNED. Sabemos también, a través de esta documentación, que su marido, estudiante de leyes todavía, bueno, pues vivió con bastante resignación todo el terremoto cultural que tenía Emilia Pardo Bazán en esos momentos, porque era el centro de atención allá donde iba, era un auténtico terremoto. Me parece muy interesante este mapa SWIFT también. Quiero que sigáis la línea diagonal porque se ve perfectamente cómo la herramienta nos permite ver cómo ha evolucionado la ciudad en un momento y en otro. También muy curioso, bueno, como decía Isabel Burdiel, yo creo que la principal obra de Emilia Pardo Bazán, todos conocemos a los Pazos de Ulloa y aparecerán por ahí, pero es que es su propia biografía. Va a recibir su padre el título de pontificio de conde de Pardo Bazán, que luego va a heredar ella, le va a nombrar en 1908 Alfonso XIII, ¿vale? Bueno, va a seguir escribiendo obras. En 1873 es un año muy importante, estamos en pleno sexenio democrático, en plena Primera República. Su padre, aunque fuera del Partido Liberal Progresista, quedó desencantado porque era una familia católica. Emilia Pardo Bazán también lo era, y entonces el sexenio revolucionario con la Constitución del 69 le quitó bastante papel a la Iglesia, y el padre, tan, digamos, desencantado con la política, dejó su escaño y decidió utilizar el patrimonio, el dinero, el patrimonio familiar, y se fueron de viaje. Ese año es muy importante. Y bueno, pues ahí tenemos a Emilia Pardo Bazán, que va a visitar la Exposición Universal de Viena, y he utilizado aquí pues una presentación de diapositivas, ¿vale? He geolocalizado todos los puntos que sabemos de ese viaje. Y aquí también hay una historia cuenta Isaac Pawlowski sobre este viaje. Claro, el siglo XIX en España es muy complejo y la segunda mitad todavía lo es más. Todavía tenemos aquí las guerras carlistas. Emilia Pardo Bazán va a vivir la segunda y la tercera, y hay una historia que no está muy bien documentada, pero sí que hay referencias a ello, y ahora os diré por qué, que Carlos VII, que sería, digamos, el pretendiente, nieto de Carlos María Isidro, tal, digamos que le encargó adquirir 30.000 fusiles en Londres, y tendría que cruzar la frontera portuguesa con bueno, una gran cantidad de dinero. No sé si eran 30.000 francos o 40.000 francos de oro, por aquí aparecerá, digamos, salvando las partes que eran liberales, y también los bandidos de la época. Parece ser que esa gran cantidad de dinero lo llevaba en su corsé, y a su regreso parece que el gobernador civil de La Coruña ya sabía la historia de esta Emilia como traficante de armas, y le advertía noche tras noche que se ocultara porque la iban a detener. Ella no hizo caso. Parece ser que al final no la detienen porque tenía amistad el gobierno con su padre por ese pasado liberal progresista, y sabemos que no. Cuando se le preguntó a ella en alguna ocasión que qué relación tenía ella con el carlismo, siempre dijo que era fiebres pasajeras de juventud. Pero bueno, ahí queda esa historia, ¿vale? He colocado también un vídeo donde habla de las diferentes exposiciones universales. Fue una de las primeras corresponsales de prensa española en el extranjero. La primera, el otro día hablaba de Carolina Coronado, y ella lo que hacía, bueno, pues El Imparcial o otros periódicos le pedían información, y ella iba escribiendo y iba reportando todas esas noticias de todo lo que iba viendo, ¿vale? También hemos geolocalizado dónde fue la Exposición Universal de
Va a tener tres hijos. Tenemos aquí que es Jaime, era su hijo preferido, su hijo predilecto. De hecho, su único libro de poemas se llama, le dedica su título, Jaime, ¿vale? Va a tener 2 hijas más. Lo tenemos todo referenciado. Siempre que ha sido posible hemos puesto las fotografías de las obras originales. Va a dirigir la Revista de Galicia. Este año es muy importante. Va a publicar La cuestión palpitante. La cuestión palpitante, digamos que era, vale, nos queda muy poquito, era fundamental porque ella va a desarrollar en estas publicaciones lo que era el naturalismo. En ese viaje que hemos visto de 1873 va a introducir el naturalismo en España, es la pionera de introducir el naturalismo en España y trataba cuestiones de la gente de la calle, más de a pie de la gente, y de hecho eso le va a suponer muchos problemas y digamos un alejamiento de su marido que bueno, pues le acusaba de desprestigiar la literatura. Sin embargo, ella no le hizo caso y bueno, pues siguió escribiendo. Fue pionera también, os voy a poner aquí, en 1893 escribe El Indulto, es un canto, digamos, a los derechos de la mujer contra la violencia de género, y ya anunciaba esa indefensión legal de la mujer en esa obra. Aquí narra digamos, la historia de una mujer que espera el regreso de su marido de la cárcel precisamente por maltrato, y bueno, pues ya hablaba del desamparo legal de la mujer. Hay una película al respecto que he puesto aquí un enlace, ¿vale? Va a seguir publicando un montón de novelas, tiene más de 40, 1.500 artículos, ya os he dicho, 600 cuentos. Me parece interesante para la herramienta este viaje 1901-1902 que, digamos, viaja por Europa. Hemos utilizado el Map Tour, ¿vale? Si vamos pinchando por todos estos puntos o vamos pasando, nos va llevando como si fuera una lupa a cada una de las ciudades, ¿vale? Y me voy a detener finalmente en algunos años que me parece, porque ahora vamos a decir que fue la primera en un montón de cosas. Pues en primer lugar fue la primera mujer socia de número del Ateneo de Madrid. Seguía escribiendo obras, por supuesto, era además una mujer de una novela anual aproximadamente. Podríamos decir también que sería, si no la primera, una de las primeras mujeres que vivió, que fue profesional de la escritura, es decir, que vivió solamente de sus publicaciones, porque normalmente los escritores suelen tener otros ingresos. En el caso de Emilia Pardo Bazán fue una de las pioneras en esto. Fue también primera presidenta de la sección de literatura del Ateneo de Madrid, muy interesante. Bueno, aquí en 1908 Alfonso XIII le otorga el título de Pardo Bazán. Fue también, fue nombrada consejera de Instrucción Pública, tuvo también sus liceos con la política. Fue también, aquí aparece, muere su marido José Quiroga, se va a trasladar al Palacio de Pozas, que es ahí donde va a morir. Va a ser la primera mujer catedrática de España, ¿vale? Por lo que hoy es la Universidad Complutense, en aquellos entonces se llamaba la Universidad Central. Y bueno, luego sí que para el final la Filmoteca nos ha brindado algunas imágenes ya prácticamente ciega, aunque si le doy a esto, se acercaba mucho a la lectura porque estaba prácticamente ciega, y son los últimos momentos de su lectura. Tenemos aquí que es donde está enterrada, en la iglesia de la Concepción, en la calle Goya número 26. Y bueno, simplemente por hacer una referencia a la principal obra que tiene, de 1886, y que yo con esto ya termino, Los Pazos de Ulloa, la tenemos aquí, 86, ¿vale? Su obra maestra. También hace una crítica a lo que era, digamos, el caciquismo, el encasillado, tan digamos, tristemente recordado, ¿no?, por la etapa de la Restauración, y que ahora, pues, tristemente también sale en las noticias, ¿no?, esto de la manipulación de los votos. Ella hace ya una denuncia sobre esto, incluso escribe una segunda parte que sería La madre naturaleza, ¿vale?, unos años después. Tiene incluso también obras de cocina, tiene también obras de misterio,
es decir, lo practicó todo y yo creo que es una de las mujeres más completas, al menos de la historia de la literatura española. Así que, por lo menos, si os he, digamos, desatado la curiosidad para que a través del biomás, como dicen nuestras amigas húngaras, para que os despierte la curiosidad para leer Emilia Pardo Bazán, incluso algunos dicen que se ve incluso en los episodios nacionales de Galdós a Emilia Pardo Bazán, pues yo creo que sería bastante interesante que lo hagáis. Así que muchas gracias.